la última de esa etapa, sí. Ta, tarara, ta, 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 Hoy- ta, 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 amigos para Sí, siempre. amigos para siempre. Pero Oh. hoy vamos a disfrutar con él. La semana que viene tengo una sorpresita. Hay 3 likes y solo yo aquí. ¿Los likes? ¿A qué? Al vídeo, ¿no? No lo sé, Pablo, no me he fijado en los likes. Pero bueno, hoy la temática es talento y trabajo de estudio. Es decir, el talento musical que tienen las personas y lo que es supuestamente, ¿qué significa el trabajo de estar estudiando un instrumento musical, por ejemplo, la música, independientemente del talento que tengamos? Valorar esas dos temáticas en conjuntos Sí. y quizás priorizar qué es lo más importante, qué es lo que realmente quizás te acerca a un éxito satisfactorio, ¿no? En cuanto al crecimiento de un músico en su proceso de aprendizaje. Un poco eso es el planteamiento. ¿Talento o trabajo de estudio? Por un lado, a mí me gustaría saber lo que percibe Pablo, por ejemplo. Ah, Pablo, ¿qué ¿Qué percibe? opinas tú? ¿Qué es un músico? A ver, un escenario. Normalmente podemos ver aquello de programas de talentos y salen gente pegando muchos chillidos y tocando muy rápido y haciendo espectáculos, tocan 2 minutos y se acabó ya. Entonces eso es lo que relacionamos quizá con talento, o que un niño, uy, este niño es tan talentoso. Claro, ¿qué es el talento, no? Sí, ¿Qué es el talento? ¿qué es el talento? ¿Y quién tiene el talento? ¿Quién tiene talento? Y y con todo el mundo va a decir que con el talento es suficiente. Sabemos que no. Pero quiero decir, ¿todo el mundo tiene talento? Esa es una buena pregunta. Pablo, si tú puedes contestar, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas, Pablo? ¿Todo el mundo tiene talento? ¿Tú qué opinas, Tomás? Mientras tanto. Todo el mundo tiene un talento especial para hacer algo único. Eso. Eso está claro. Entonces todo el mundo tiene talento. Todo el mundo tiene un talento. Lo que no tiene todo el mundo es la capacidad, por una serie de motivos. Pablo opina que cree en el talento, pero el trabajo es necesario. Hola, Roger. Pero Dice que digamos, ¿qué es el talento? ¿Las ganas de trabajar o es algo innato? ¿O es algo innato el hecho de decir, voy a currarme algo porque me gusta tanto, y a eso lo estamos llamando talento? Yo creo que es una forma de predisposición a algo. Predisposición. Pablo Sí. dice, yo por ejemplo no tengo talento para nada. Roger, hola chicos. Roger tiene mucho talento. Todos tenemos talento. Todos tenemos algo de talento. Pero, si te estoy desviando a la conversación, Dime. para mí el talento es innato, vale. Pero no será el talento algo como, uy, ¿cuántas ganas tengo de hacer esto? Bueno, ¿Qué bien me lo paso? el deseo de hacer una... Volvemos a ser niños por un momento, Sí. que es fácil. Sí, sí. Un niño nace y sin pensar su instinto le empuja a hacer ciertas cosas que le gustan más que otras. Ya sabemos que le gusta jugar. Pero luego vas creciendo y aparte de la forma de juego típico de jugar con los niños a la pelota y tal, tiene una tendencia, a diferencia del hermano y de otros niños, de otros niños, de otros niños, en hacer algo que le gusta más. Pero yo creo que es una consecuencia de esa predisposición. Vale, predisposición. Consecuencia de la predisposición, lo que llamamos talento. Para mí sí. ¿Existe alguien, todos tus años de profesor, has encontrado a alguien que rompa eso? Que digamos es, hostia, nació tocando. Hola, buenas, han venido Valdemar. Hola. Vanesita, ¿qué quiere decir con nació tocando? Alguien llega y de repente, uy, Que tiene un talento muy fuerte, como si hubiera trabajado mucho. sí, que de repente le sale todo muy fácil, un día para otro está tocando increíblemente. No, no lo he encontrado en mis alumnos. Pablo dice, yo tengo 6 hermanos, a todos nos gusta la música, pero solo uno de ellos ha llegado a músico, ¿vale? Vale, entonces, Johnny ha dicho que nunca ha encontrado un alumno talentoso en ese sentido En ese sentido no. Predispuesto, sí. Sí, por supuesto. Yo he encontrado a algún alumno en toda mi vida y que puede haber dado clases a miles, de que yo diga, uy, qué talento. Yo digo, no, en mi vida. Me he encontrado una persona, wow, se le ocurra y no pierde el tiempo y no está pensando en tonterías. No está Está aquí, concentrado, ¿no? Está concentrado y se lo pasa bien, toca el instrumento con cariño, mira la música con cariño, no está agobiado, no tiene muchos problemas mentales y si los tiene los deja de lado cuando toca la guitarra. Yo digo,
uy, qué talento. Qué talento. Eso es lo que llamo yo talento. Bueno, predisposición, ¿no? Predisposición. Yo también. Pero da igual que sea la predisposición que tenga un éxito de ese tipo, que es el mínimo básico para poder trabajar, o una grande predisposición, un gran talento. Para mí siempre predisposición. O sea, hay cosas, predisposición es interna, ¿eh? No es consciente, es algo que te sale y tú mismo eres el primer observador de que bien me sale, por ejemplo, trabajar la madera y hacer sillas. No sé por qué, pero a mí me sale, tú no lo sabes. Tú estás observando que tiene una predisposición fácil hacia ese tipo de actividad. Predisposición. No es una... Es interna, es algo genético también, supongo. Posiblemente, sí. Pero digamos, predisposición. Y esto es el abanico de todas las cosas de que podemos hacer en la vida. Y da la casualidad de que alguien ha tenido la suerte de decir, oye, esto me encanta. Y aquí decir, la predisposición la ha seleccionado. Ahora, la vida en sí, no sé qué opinan ustedes, pero pocas veces nos permiten hacer lo que realmente estamos predispuestos a Vale, hacer. ese es el tema que rozaba yo antes, que si me permite voy a volver a ese punto. Es decir, una cosa es... Vale, lo que... Vamos a hablar nosotros, luego lo leemos todo de golpe porque si no, no podemos llevar una conversación. Vale. Hola Juan, bienvenido. Es decir, estaba diciendo algo, se me ha escapado ahora. Los talentos, bien. Es decir, una cosa, todo el mundo tiene un talento, pero muchas veces, o quizá casi siempre, veo que es bastante escondido. Es decir, otra cosa es la conciencia de la persona a darse cuenta de que tiene ese talento. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso es tomar la decisión de valorarlo y de amplificarlo. Entonces ahí empieza el segundo punto, que es el trabajo. Entonces son 3 puntos. El talento lo tiene todo el mundo, creo yo. No todo el mundo lo reconoce, segundo punto. Cierto. Pero en lo mejor de los casos, cuando lo reconoce, va al tercer punto, que es, ahora voy a trabajar ese talento. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Ahora, estamos en el tercer punto. Vamos a trabajar ese talento. ¿No? Sí. Oye, digamos que el talento es la música, ¿no? Digo, me encanta, lo quiero trabajar. Sí. Bueno, el resultado es que me lo voy a pasar muy bien tocando, ¿no? Que normalmente es lo que hay en la vida. Voy a pasarlo bien. Todo lo que hay de aquí a allá, aparte del trabajo, hay otra cosa. Que es decir, cómo canalizar el objetivo en un resultado. Sí. Y el objetivo en un resultado es donde falla la capacidad de una persona de convertir su predisposición o talento en algo factible. Entonces, esta predisposición podía ser la jodienda humana de destrozarnos mutuamente, de impedir realizarnos. La culpa de la religión católica, que de repente todos nacemos con pecado y que es malo. O los padres. O los padres. O un mal profesor de música. O un mal profesor de música. Pero todas son excusas, Tomás. Exacto. Todas son excusas. Son excusas. Por eso estamos en el segundo punto. La persona que reconoce tener un talento también lo respeta. Ahí, o sea que estamos hablando de un trabajo. Tenemos talento, estamos aquí ya, hemos dicho predisposición. Ahora hay un talento. Y vamos a llegar hasta ahí. Entonces, hay toda esta mierda. Sí. Bien dicho. No lo miramos. Vale. Entonces, eso también es decir, una predisposición a que amas tanto lo que haces y dices, me da igual eso. A veces no, y a veces hay que aprenderlo, porque lo que estamos haciendo es hablar de cosas bellas en la vida. Es bueno hablar de cosas bellas, nos sentimos bien haciendo eso. No, la gente no ha aprendido. Muy poca gente ha aprendido, es decir, llegar de aquí a aquí y en el medio disfrutar de ello, disfrutar del camino. La gente nos han enseñado a disfrutar del resultado. No se disfruta del resultado de la música. Se disfruta. Es que lamentablemente, igual que en otros campos, al margen de la música, hay muchos factores externos que puede beneficiar tanto la conciencia del joven delante de su talento y trabajarlo, influirlo positivamente, y otro tipo de entorno que no es solo familiar, social, cultural en general, o al revés. Muchas veces, en lugar de beneficiarlo, lo ocultan y yo creo que hay un poco una manipulación, diría, de nuestra cultura a veces a alejar la gente de su centro. ¿Cierto? En general. Entonces, si su centro en ese caso es la música, pues afectará todo su talento oculto, ¿no? Y eso lo veo mucho en los alumnos.
Eso sí que lo veo mucho, porque hay muchos alumnos, bueno, muchísimos casos, digo, no ahora, pero después de 3 décadas casi dando clases, puedo decir muchos alumnos que vienen a mí con una frustración que viene ya de esta situación. Entonces me planteo yo tratar de solucionar la frustración para que él pueda acercarse a la música. Eso no es imposible, ¿no? Entonces, a través de la música mismo luego se puede generar un cambio. Pero ¿cuántas veces me ha pasado, y quizá a ti también, Tomás, seguramente, que viene una persona a lo mejor que tiene por lo menos mínimo 25 años para arriba? Y me dice, cuando yo era niño tocaba, pero tenía un profesor que me obligaba a hacer esto, que era edad. El profesor es una mano de los padres, son los padres que obligan a los niños a hacer esto. Cierto. Pero un profesor no te va a obligar si el padre no te lleva. ¿Y cuántas veces? Entonces dejé de tocar, pero vuelve a sentir en su madurez de adulto como, hostia, pero a mí me gustaba aquello, voy a volver a descubrir. Entonces tímidamente viene y poco a poco y vamos quitando ese nudo y vuelven a hacer caso a la música. Pero quiero decir que a veces hay entorno que solamente es malo para eso. O sea, predisposición, meta, se logra la meta, estamos hablando de talento, el trabajo, pero el trabajo es el entorno. Hay que crear un entorno Hay adecuado. que crear, tiene que estar. Porque Tiene que estar, tiene que guiarte. Yo creo que todo está, como siempre, en la conciencia. Si una persona es consciente de tener ese talento y es consciente, da igual si tiene un buen entorno o no un buen entorno, pero si es consciente, toma la decisión de hacerlo, él crea un buen entorno. Él es responsable de crear un buen entorno para que él esté apto para trabajar. Pues yo voy a añadir algo más ahí. Sí, Yo tengo mucha predisposición a la música. ya, me he dado cuenta de todo. No paro, no puedo parar. Y estoy todo el día con ello. Y no es por decisiones, que no puedo hacer otra cosa, es que lo necesito, ¿no? Entonces estamos hablando de, vale, ahora bien, pero ¿antes qué? Yo antes lo pasaba fatal. Antes de tocar. Cuando estaba aprendiendo durante 20 años lo pasé fatal cada vez que ¿sí? tocaba. Vale. Hay otra cosa que no hemos hablado. Eso podemos hablarlo. Decir, ese del trabajo. Decir, el trabajo. Bueno, a medida que... Es duro, es durísimo. O sea, que tienes el buen entorno. Vale, Sí. Un entorno fantástico. Te pones a trabajar con ese predisposición, ese talento para llegar a una meta. ¿Consiste el trabajo en repetir algo 1000 veces? No. Consiste el trabajo en decir, voy a tocar rápido. Eso es muy fácil, se consigue en un par de años. Tocar rápido, eso es algo técnico. De decir, uy, ¿cuántos temas conozco? Uy, de ser mecánico, eso es fácil. Lo difícil es... ¿Hacer música? Expresarte. Expresarte, sí. Que es lo de verdad. Si tú sales gritando, es como decir, yo a veces me imagino que tú apretas, estos son los nervios, ¿no? Apretas y a cabo de unos segundos ya no sientes el dolor, porque las células, las conexiones ya no perciben. Entonces, la música es una pulsación, hay que sentir, hay que crear, hay que aflojar, hay que ser suave, hay que ser no suave. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno se expresa? Dices, boom, y llegas con la música, me expreso. Yo lo pasaba fatal. ¿Sí? Sí, porque ahí aparecen las ansiedades, aparece la angustia, aparece el miedo, aparece el pánico. Es decir, expresa lo que quieres. Madre mía, sé libre, expresa el infinito. Es que hay que ser libre para expresar. Es aquello sale a relucir todo aquello que nadie nos ha enseñado. Hay que limpiar, ¿no? A veces, sí. Hay que limpiar tanto, sí. Entonces quizá está el talento, trabajo, limpieza. Y la limpieza no es otra cosa que volver a ser niño, no me jodas. O sea, decir, vamos a hacer 4 años otra vez y todo lo que me enseñaron después lo eliminamos. Sí. O aquello que todo lo que no aprendí correctamente. Y es aquí decir, durante muchos años, hasta, porque conozco cantidad de músicos que están, gran talento, gran disposición, se ponen a tocar y yo digo, ¿qué haces en calzoncillos corriendo por la sala? Ponte ropa, por favor. Y yuju. Y yo digo, no te pases. O gente que se desmadra con otro tipo de cosas. Entramos en el mundo de la expresión, ¿no? Ese trabajo, y es fácil encontrarse con un mundo de mucho miedo, mucha angustia, mucho dolor, porque empezamos a encontrarnos con cosas que no entendemos, porque el trabajo no solamente es algo mecánico, es un trabajo personal de las cosas. Bien.
yo creo que estamos en el segundo punto. Hemos aclarado nuestra perspectiva. Después me gustaría que la gente opinara sobre cuánto es importante el talento y cuánto es importante el trabajo, que es lo que estamos un poco conversando hoy. Hemos dicho, Tomás y yo, de que el talento lo tenemos todo, pero no todo lo podemos reconocer. Y no todos tenemos el mismo tipo de talento hacia las mismas cosas. El segundo punto, cuando lo reconocemos, es el trabajo, que parte de ello, lo que tú estás ahora exponiendo, es decir, hay toda una parte interior del trabajo, has dicho, pero también una parte exterior que es más técnica. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo de que hay un doble trabajo cuando decidimos hacerlo, que es un trabajo interior que es emocional, que tiene una conexión directa con la expresión y los conflictos que pueden derivarse de eso o no. Y luego toda una parte técnica, que el conocimiento técnico del instrumento, que es muy complejo también, y de la música en sí como materia, ¿no? Y allí no es fácil trabajar, tocar bien un instrumento, por ejemplo, no es fácil, ¿no? La técnica es importante, que vamos hacia el proceso. El proceso que yo veo súper equivocado es, no se aprende técnica, se aprende a expresarte, y como herramienta utilizo esto. Quiero expresar belleza, ¿cómo lo hago? Voy a expresar menos belleza, voy a expresar espacio, y la técnica, lógicamente, la tengo que... Hostia, no tengo la técnica suficiente, lo voy a hacer para hacer eso. Y tiene que ser también, que este aprendizaje tiene que ser como la vida en sí. Orgánico. Orgánico, como consecuencia de la expresión. Es decir, es como un timón de un barco, es la expresión, es el timón. Lo más importante. Sí. Eso es un aspecto muy creativo, que lo que la sociedad llama artístico. Pero igual no todos los músicos hacen arte, es decir, No. Pues puede ser un instrumentista. Si cuando vamos a la televisión a tocar para acompañar un juego de premios, esas cositas que se hacen de trabajo, pues vas porque haces un trabajo, un oficio, ¿no? Pero igualmente tú puedes estar tocando de una forma que te estás expresando y estás fluyendo. O sea, la expresión está aquí, el movimiento va hacia esa expresión. Pero no es lo mismo en un entorno, por ejemplo, tú y yo ahora. Sí. ¿No? O en un teatro, a lo mejor con un buen escenario, un buen sonido y tal. Pero, en fin. Hola Luis, bienvenido. Hola, Luis. Vamos a leer un poco lo que dice nuestro amigo. Pablo dice: a mí me gusta la música por encima de la media. He intentado aprender guitarra, pero siempre me he aburrido por la recepción. Por eso creo que me falta el talento, que me iría más fácil aprender. ¿Vale? Y Luis dice: como todo, es constancia y repetir hasta que solo nadie nace enseñado. Hasta que sale nadie nace enseñado. Vale. Bueno, luego es verdad que hay grandes talentos, no hay tantos, pero luego hay gente realmente que son muy jóvenes y parece que han trabajado 30 años. Por eso son genialidades que quizás necesitan menos trabajo que nosotros, por ejemplo. Sí, pero esas son las excepciones de uno excepciones, sí. Uno por siglo que puede haber. Pero es como una predisposición que tiene todo el cerebro wire, como... Pero y hay una cosa que ha dicho Pablo ahora, aburrido por la repetición. ¿Por qué tenemos que repetir algo para aprenderlo? Sí, no hay que repetir tanto. ¿No? ¿Verdad? Cuando repites tanto y no lo pasas bien, es que estás repitiendo algo que no te gusta hacer. Ay. ¿No? O sea, yo sugiero a la gente que se aproxima a un instrumento, a la música, Pablo, por ejemplo, de que no separar la música de la vida. Es decir, la música está dentro de la vida. Todo lo que nosotros hacemos cada día para sobrevivir tiene la misma función y la misma logística que hacer música. No es distinto. Si tú te levantas por la mañana y haces algo que no te gusta y lo repites cada día, lo pasarás mal, ¿no? Una acción, no sé, ir a comprar el pan no te gusta, por ejemplo. No te gusta para nada ir a comprar el pan, no te gusta, no sabes por qué, pero no te gusta. Y lo haces cada día, acabará odiándolo, ¿no? Entonces, si alguien hace algo con la guitarra que no le gusta, es exactamente lo mismo. Pero no quiero decir que la guitarra no te guste. Quizás es la manera como estás acercándote a ella. Yo creo que seguramente te gusta la guitarra, pero esta cosa de repetir a lo mejor no va contigo en ese momento y lo estás haciendo sin tener la conciencia suficiente. También hay otra cosa, es que en el aprendizaje, si uno no encuentra esa sensación lógica de decir que lo voy haciendo y me lo paso bien,
hace falta un guía. Sí, Es el profesor. Eso. Esa es una buena respuesta, Pablo. Yo creo que sí. Pero un buen profesor, que tampoco es muy fácil encontrar. Que sepas plantearle esa pregunta y que te dé la respuesta porque te escucha y te hace preguntas. Y aparte yo creo que un buen profesor es alguien que te escucha a ti, no como uno de tantos alumnos, a ti como Pablo. Porque Pablo no es como yo o como tú. Cada uno tiene una necesidad, una forma de ser, y entonces hay que personalizar un poco todo el camino, ¿no? Hay que ver que también este proceso de aprendizaje es que a veces, es decir, uno no le gusta repetir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser de que simplemente lo estás haciendo muy rápido. No tienes y resulta que no hace falta repetirlo si lo hacemos más lento. O pues, podría ser un impedimento físico, ¿no? Decir, oye, boom. O también podría ser, fíjate, cuando nosotros hacemos groove, estamos repitiendo. No, siempre es distinto en realidad, un poco. Sí, ahí. Entonces estamos repitiendo con ciertas diferencias constantes. Entonces sí que hay repetir. Y cuando repetimos con ciertas diferencias entramos en un trance. Es un trance natural. Entonces sí que en la música hay mucha repetición, pero siempre se está variando. Siempre. Es como, ahí está la dinámica, cada nota la toca con un peso distinto. Todo. Entonces hay que aprender desde un principio todo lo que hacemos a buscar esa expresión. Por lo tanto, quizá ahora me viene a la cabeza, y yo cuando me puse a tocar, yo ya sabía lo que yo quería decir, porque lo estaba escuchando en los discos, y yo decía, oh, yo quiero eso, iba al instrumento y no me salía. Y digo, hostia, ¿cómo puedo sentir eso? Y a repetir, digo, pero no estoy repitiendo lo mismo, estoy repitiendo, decir, ¿cómo me expreso? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? Y digo, así. O sea, que no hay ningún tipo de repetición, para nada. Ahora, los pobres músicos clásicos que tienen que repetir la partitura 4000 veces hasta que le salga la misma nota. ¡Qué tortura, por Dios! Bueno, le tiene que gustar para que no sea tortura, porque si no, es de lo que hablamos, ¿no? Es decir, si te gusta una torturita, pues... Había una señora que decía, no, es que los músicos clásicos están todos calmados. Yo digo, no me extraña. No, calmado. Yo digo, no me extraña. Repitiendo lo mismo toda la vida es que están... brainwash, está lavado de cerebro. Pero un buen músico clásico no hay diferencia con otro, porque un músico clásico de verdad se memoriza la partitura y memoriza el sonido y no hay ninguna diferencia. Sí. A la verdad, no. Sí. Es igual. Espera, que Vanesita está diciendo algo. ¿Cómo ha sido crecer en la música sin que afecten las críticas de los demás? Es un mundo en el que hay que tener mucho carácter. Es muy común escuchar a los artistas criticar a otros. Es curioso. Oy. Es verdad. Bueno, eso es un tema interesante porque en realidad es muy constante. Los músicos, ¿no? En la comunidad de músicos siempre alguien está criticando, ¿no? Detrás de otro. Hay un poco esta cosa, es verdad. Mucho. Mucho. Y a mí no me molesta cuando lo hacen conmigo. Porque nunca me lo han hecho enfrente. Nunca te lo dicen así. Oye, a ver si te afeitas. ¿Por qué? ¿Estoy mal o qué? ¿Estoy mal sin afeitar? ¿Qué va? Está guay. ¿Qué tiene que ver eso? No, era una crítica. Ah, vale. De vez en cuando se va la cámara, no pasa nada. Otra crítica. Pues, ¿qué te estaba diciendo yo? Se me ha ido el hilo ahora. El hecho de la crítica de los músicos, Sí, como yo te pero iba por criticaba a un ti punto, la barba. pero no me acuerdo ahora. Bueno, se me ha ido. Ah, sí, no me molesta cuando me lo dice a mí. Me molesta más cuando la gente critica, o sea, indistintamente del nivel musical, la gente critica. No es cuestión que toca bien, critica el que toca mal, no es solo eso, es más que eso. Hay gente que critica porque creo que la música se tiene como aceptado que es criticable. Algo de ese tipo. Nuestra cultura nos induce fácilmente. Voy a poner un ejemplo. Pues Imagina que Tomás me invita a comer con una persona y me la presenta. Y vamos a cenar juntos. No es aceptable en nuestra cultura que cuando salimos del restaurante yo esté criticando a esa persona que acabo de conocer, cómo ha comido, que esto, que lo otro. No es aceptable. Es mala educación, ¿verdad? Nadie hace eso. No. Si alguien lo hace, la gente le va a cortar. Eso nos dice la cultura. Con la música no es así.
Yo invito a una persona y tocamos y salgo de aquí y sale la persona y alguien ya me está criticando a esa persona. Eso me molesta, tengo que decir. Me molesta no porque no es una cosa personal, porque no lo hace ni siquiera conmigo. Me molesta el poco... como una falta de respeto hacia la música como entidad. O sea, la poca capacidad que tiene la persona de realmente de agradecer la música así como es. Incluso muy mal tocada a veces, da igual. Pero me parece muy arrogante, ¿no? Pero creo que es un punto de ignorancia. Creo que es la ignorancia de la gente. Creen que la música es distinto que otras cosas. No sé. Yo siempre he tenido esa sensación. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, pero para mí perfectamente. es muy aceptable en nuestra cultura que alguien te critica a alguien que acaba de conocer y acaba de tocar algo y te dice, me gusta más eso, me gusta más el otro. Nadie te ha preguntado nada. Nadie te está diciendo que juzgue a esta persona. Esto, la verdad que me molesta. Una necesidad de otra persona de clasificar, de entender, de avalar su frustración ante Es la decir, vida. no, ¿qué sentido tiene? No le veo el valor constructivo. Por ejemplo, constantemente, he tocado con muchos músicos. Cambio de músico. Me viene un amigo a ver tocar y enseguida bajo el escenario y me dice cómo lo ha hecho ese músico. Pero nadie te ha preguntado nada. ¿Por qué la música es criticable y hay que hacerlo? No lo entiendo. ¿Me explico, Tomás? ¿Me entiendes lo que tú como músico me entiendes, no? Sí, sí, y yo personalmente cuando oigo algo, lo único que oigo es, qué guay, porque respeto todo lo que está haciendo la gente, Cada porque lo uno veo... habla, toca, cocina y hace lo que le da la gana. Y no somos nadie como para estar allí juzgándole como lo ha hecho. Quizá es un reflejo de la frustración individual, lo que has hecho tú, de cada persona, que van a ver algo y de repente buscan el motivo para sacar a relucir su propia frustración ante la vida, de todo lo que no han hecho, no han sentido, Debe ser. sencillamente porque una persona esté ahí expresándose y haciendo algo de que a ellos les gustaría. Pero se puede pasar de la crítica. Sí, estoy acostumbrado luego a, bueno, da igual, ¿no? Al final, la música es otra cosa, ¿no? Es que la música es justo lo que trasciende ese tipo de cosas. Si haces la música de una forma donde el objetivo no es buscar que el otro te apruebe, Eso es, yo no voy a tocar para que te guste a ti. eso es. Es como decir, imaginaros, otro Me ha plato, gustado eso. algo simple. Vamos, estamos en casa, invitamos a un amigo. Yo voy a hacer un plato de comida para que le guste a él. Una mierda. Yo hago un plato de comida para que me guste a mí. Y si me gusta a mí, lo hago con amor, seguro que le gusta. Sí, lo comparte porque te gusta. Lo compartes porque te gusta. Y normalmente es así. Cuando hacemos las cosas con cariño, Sí, con amor, lo compartes. Lo que te sale de una manera u otra, eso no es importante. No, es ¿Qué? el hecho de que estoy compartiendo. Ahora, si yo voy ahí a ver, ¿qué te ha parecido? Ay, por favor, qué rollo. Sí, sí, Entonces, sí. creo también el hecho de que si alguien toca y hace música y no está buscando que el otro le mire, que le diga qué bien lo haces, sino está simplemente buscando, yo simplemente, por ejemplo, cuando busco la música digo, por favor, quiero que escuches. Ya está. Quiero tener el placer de poder compartir mi música contigo, que en este caso como un plato de comida, que es decir, siéntate a la mesa, por favor, cógete un cuchillo y vamos a comer. Que si te pones ahí no puedes, tienes que probarlo. Para probarlo la música hay que escucarlo. Sí. Por lo tanto, creo que eso es un factor importante, de que la transmisión es compartir. Y ahí la crítica... Es algo que Y la tengo oigo. consciente desde el principio, ¿eh? Cuando era muy joven, adolescente, ya muy pronto vivía esa situación y siempre me sentí un poco incómodo. A ver, Pablo dice, hay gente que critica y hay gente que busca lo positivo en cada persona. ¿Qué busca? Y Vanessa se ríe, no sé de qué. Muy bien, chicos. ¿Podemos tocar alguna canción? Ahora Sí. vamos a tocar una canción para que nos critiquéis un poquito. ¿Va? Lo que no hemos... Hoy, bueno, siempre cuando Tomás viene aquí en el estudio y hacemos prueba de sonido, decidimos qué es lo que vamos a tocar. Elegimos unas canciones. Yampi Guitar. Hola a todos. Hola a los dos. A todo y de todo. Solo soy yo con la guitarra entre las manos, decía Josh Ellison. Hola Yampi Guitar, bienvenido. ¿Vamos? No suena. Volumen.
El cable, ¿no? ¿Y el otro? Perdonar, tenemos un problema con un cable, ahora lo vamos a solucionar. Espera, ahora. Vale, ya está. Vale. Tenemos el My Romance y el Feel Like Making Love, ¿no? I feel like making love. A ver, salgo en la- Presenta tú la canción, Tomás, que es tu ¿Cuál hacemos? Feel Like Making Love. Cuidado, me da mucho miedo. Chicos, si me da aquí... Espera, que la cámara no se nos ve la guitarra. Vale. Bien. Vaya, por Dios. ¿Qué vuelta estoy dando? Ay, yeah, man. Cuidado, pero... Que no te voy a dar, que estoy acostumbrado. Vamos a quitar el micro.
Dice Pablo, tienes que buscar a un zurdo con quien tocar para que no me des aquí. No, que yo lo tengo controlado. Hay que decir que no te doy, tío. Yo bajo. Ya no pasa nada. Que aún queda medio metro de distancia. Ay, qué risa. Qué risa tocar así. Esa es una canción de Roberta Flack. De Roberta Flack. De un disco... Flack o Black. No, Flack. Es Flack. Roberta la Flaca. Siempre me ha gustado. Muy guay. I feel like making love. Que me apetece hacer el amor contigo. Ah, ¿con quién? No, contigo no. Que yo sepa. Feel like making love to you tonight. Que me apetece hacer el amor contigo esta noche. Flack. Flack. Y no Muy Black. bien, Pablo. No Black. Flack. Flack. Roberta Flack. Flack. La flaca. ¿Eh? Bien, bien. Pues... Bueno, y en eso consiste el trabajo. ¿Cuántas horas nos hemos metido nosotros a tocar la guitarra? el otro día vamos a compartir con Elio lo que estábamos hablando la semana pasada, después del directo, de qué vamos a hablar la semana que viene, o sea, hoy. Habíamos decidido el tema de hoy, talento y trabajo, ¿no? Y Tomás dice, algo dijo como, quizá cuántas horas, hay que tocar muchas horas, ¿no? ¿Cuántas horas hemos tocado? Y hemos empezado con una calculadora a aproximar las horas que hicimos de tocar guitarra en la vida. Entonces, claro, hemos dicho, empezamos a cierta edad y tenemos cierta edad, ¿no? Es un poco un juego, ¿no? Y decimos, pues, claro que a veces durante una época hemos tocado 10 horas, 12 horas, 8 horas, 1 hora, ninguna hora. Cierto. Luego hemos dado un montón de clases, hemos hecho conciertos, ensayos, son muchas horas. Entonces hemos decidido ir por lo bajo y hacer una media muy baja para estar seguro que, bueno, no nos pasaríamos y seguramente sería más. Sí. Que son 3 horas diarias como medias, que es muy poco, para nosotros, pero nos salieron 40 o 50.000 horas. Sí. Sí. Como mínimo hemos tocado 40.000 horas, me parece. 40.000 horas. 40.000 horas son 40 veces 1.000. Muy bien. es un ejercicio matemático. Dice Pablo, ella era Black, pero no sé, no se llama Flack. Roberta Black Flack. Pablo. Mrs. Black Flack. Entonces, volvemos al hecho. De repente, uno tiene talento. Sí. Se pasa 40.000 horas. Sí. Y luego sigue pensando que no sabe nada. Exactamente. Y eso es lo mejor. Es lo mejor. Eso es el éxito.
Pues me acabo de dar cuenta ahora que tengo el número de gente que está conectada al mismo tiempo aquí y no lo había visto hasta ahora. Vale. He tardado vale, 6 semanas en ver esto. No está mal, ¿eh? Hay 6 personas conectadas. No significa que no han conectado más personas, pero al mismo tiempo ahora hay 6. Pues yo, volviendo a los alumnos que he tenido, Sí. de gente que realmente ya de jovencitos, que ya empiezan a tocar bien y muy bien, sencillamente es esa predisposición y se están horas. Y tocando con mucho cariño siempre, eso sí. Lo que noto, la gente que realmente está muchas horas, están tocando con belleza, con dulce, son personas dulces, tranquilo. Es como una disposición encaminado. Nada de gritos, siempre aquí con mucho respeto hacia los demás. Porque supongo si no haces eso es que acabas quemado en pocos años y acabas... Y quemando a los demás. Quemando a los demás. Físicamente quizá incluso. Y con problemas de físico drogas. a veces. ¿De drogas? Supongo, ¿no? Cuando la gente llega a ese nivel que no saben controlar sus emociones, se desmadran con la música y de repente aparecen la necesidad de limitar sus acciones a través de Ya, hay casos. comida. Es verdad. Bueno, vamos a tocar otra cancioncita. Otra cancioncita, ya está Hoy bien no- hablar. Bueno, podemos hablar, pero ¿tienes algo que hablar? Bueno, ya hemos dicho de que hay que tener muchas ganas de tocar y no importa qué, Eso. No importa qué Es muy hacer- sencillo en realidad. tocar con mucho cariño y pasarlo bien. Es decir, sintetizando, el talento lo tenemos todo, hacia algo. Hay gente que no tiene un talento especial hacia la música, pero tiene otra cosa, da igual. Menos mal, porque sí, nos ayudamos, ¿no? Es decir, si tú tienes un talento hacia la madera y haces muebles, si yo necesito un mueble, está bien que haya gente con talento para que yo compre un mueble, ¿no? Por ejemplo, IKEA tiene mucho talento con muebles, ¿no? Pero bueno, antes existía la artesanía, ahora se ha un poco muerto, es todo industrializado. Es un poco distinto, pero bueno. Yo creo que nosotros somos artesanos aún. Entonces, como artesanos, pues nos dedicamos a la música. ¿Cómo sería un planeta que todo el mundo realmente hiciera su talento? Divino, Divino. sería fantástico. Sería muy bueno, ¿eh? O sea, la gente solo hace lo que es talentoso, por lo tanto no haría falta dinero. Quizá. Sería intercambio de talento y una valoración del talento sería el nivel social de cada uno. Yo vengo a tu casa a tocar, tú me das una silla de madera hecha por ti. Y yo me siento allí para tocar también. Lo que sé. Sería un tema para el próximo año. Es importante, ¿eh? Es importante que todo el mundo realmente no siga sus sueños, sino que siga su talento natural. Mm. Que la persona hay que ayudar a descubrirlo. Y no que que los padres lo hagan por ti. ¡Ay, qué horror! No funciona. Sí. Bueno, Pablo dice, creo que mi talento es el inglés, pero yo quisiera que fuese la música. Bueno. Bueno, pues ya tienes talento, ya tienes la predisposición hacia la música, solo hace falta encontrar un caminito. Un caminito que te sea agradable. También no es la misma relación con la música para cada persona. Es decir, la cantidad de espacio que tú dejas a la música en tu 24 horas no es la misma. En tu espacio interior. Y a lo mejor lo importante es que disfrute del espacio que le des a la música. Y ya está. Es el único valor importante. Lo demás no tiene importancia. Ser social con la música también te va a ayudar a disfrutar mucho más de tus acciones. La música no es para estar solo en casa, es para compartir con los demás. Por lo tanto, en el aprendizaje, el mío el dibujo. Luis dice, no hay dibujo, pero la música me gusta mucho y la guitarra más, es verdad. Es un alumno, Luis, un alumno mío. Vale. Sí, señor. Ahora queremos tocar un tema, un estándar de jazz. La verdad que no hemos tocado ningún tema de jazz en esas 6 sesiones. Así para cerrar esa época podemos tocar un estándar muy bonito. Un estándar bonito. Muy romántico además. My romance. My romance. Mi romance. Doesn't mean a thing but de otra película, supongo también. Y lo vamos a tocar con un groove un groove de swing pesado. Antiguo, años 20, 30 por ahí. Vivo solo y la música suena en mi casa casi todo el día. Bien, Pablo. Vamos a tocar My Romance.
Improvisado, ¿eh? Hoy nos hemos dejado llevar. Como es el último día con Tomás. Sí, hemos nos acabado con un villancico. Sonaba bastante Bonito. A brindar, que es por la fiesta. Espera que he visto a Lucas. Hola amigos, te debo una llamada. Anduve liado esos días. Hola Lucas, bienvenido. Tengo ganas de hablar contigo. Lucas es mi amigo de Madrid que te hablaba. Vale.